¿Y si te dijera que la persona más peligrosa en una habitación no es la que alza la voz, sino la que guarda silencio? La que observa. La que ha sido herida una y otra vez, hasta que algo dentro de ella despierta. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre los empáticos cambiará tu percepción para siempre. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, advirtió que dentro de cada ser humano habita una luz, pero también una sombra. Y en ningún ser esto arde con más intensidad que en el empático incomprendido. Porque mientras el mundo asocia la empatía con debilidad, Jung vio algo mucho más profundo, y mucho más oscuro. Un poder latente, silencioso, a menudo ignorado. Pero cuando se activa, es imparable. Prepárate, porque al final de este video entenderás por qué jamás deberías subestimar a un empático. Según Carl Jung, la psique humana opera en múltiples niveles. La persona, nuestra máscara pública, a menudo oculta nuestra verdadera naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando alguien con una inteligencia emocional extraordinaria finalmente se quita esa máscara? Lo que Jung descubrió sobre el yo sombra te sorprenderá. Los empáticos viven en lo que Jung llamó la tensión de los opuestos. Sienten todo profundamente, pero han aprendido a contener esa intensidad. Ven a través del engaño, pero eligen creer en el potencial de bondad de las personas. Esto no es ingenuidad. Es lo que Jung denominó función trascendente, la capacidad de sostener verdades contradictorias simultáneamente. Pero aquí es donde se vuelve peligroso, y por eso los narcisistas deberían estar aterrados. Carl Jung dijo que los individuos más integrados son aquellos que han enfrentado su sombra y emergieron completos. Los empáticos, a través de traiciones y manipulaciones repetidas, son forzados a este proceso de integración antes y con más intensidad que la mayoría. No solo entienden la luz, conocen íntimamente la oscuridad porque han sido empujados hacia ella. El narcisista ve al empático como compasión y comete un error fatal. Cree que está tratando con alguien débil, alguien controlable. Pero Jung descubrió que aquellos que lideran con el corazón suelen tener los cimientos psicológicos más fuertes. ¿Por qué? Porque han tenido que desarrollarlos para sobrevivir. Escucha con atención lo que sigue, porque aquí es donde las tornas cambian por completo. Según la teoría de individuación de Carl Jung, toda persona debe eventualmente confrontar su yo auténtico. Para la mayoría, esto ocurre gradualmente, si es que ocurre. Pero para los empáticos traicionados, este proceso se acelera dramáticamente. El dolor se convierte en un catalizador para lo que Jung llamó renacimiento psicológico. Esto es lo que Jung entendió y que la mayoría pasa por alto. La sensibilidad emocional no es debilidad, es reconocimiento avanzado de patrones. Los empáticos no solo sienten emociones, las decodifican, las analizan, las almacenan. Cada manipulación, cada mentira, cada acto de violencia emocional queda catalogado en su psique, no como amargura, sino como datos. Y cuando esos datos alcanzan una masa crítica, presencias lo que Jung llamó la emergencia del yo. Y es absolutamente imparable. Carl Jung descubrió que las transformaciones más poderosas no ocurren en la comodidad, sino en la crisis. Lo llamó enantiodromía, la tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se las lleva al extremo. El empático paciente se vuelve inquebrantable. El que daba sin medida se vuelve selectivo. El que perdonaba ahora pone límites definitivos. Esto no se trata de volverse frío o cruel. Jung entendió que la verdadera fuerza emerge cuando alguien integra su sombra, cuando reconoce su capacidad para establecer límites, para decir no, para alejarse. El empático no pierde su corazón, gana su columna vertebral. Pero esto es lo que te dejará boquiabierto. Según Carl Jung, hay una diferencia entre ser inconscientemente reactivo y conscientemente responsable. La mayoría opera desde sus heridas. Atacan, buscan venganza, intentan lastimar como los lastimaron. Pero el empático transformado opera desde lo que Jung llamó elección consciente. No necesitan destruir a su traidor, porque ya ganaron una batalla más importante, la que libraron dentro de sí mismos. Jung dijo que la mayor victoria no es conquistar a otros, sino conquistar las partes de ti que te arrastrarían a su nivel. Y aquí es donde el narcisista se da cuenta de que cometió un error catastrófico. Carl Jung observó que los manipuladores dependen de reacciones predecibles, necesitan que persigas, que expliques, que luches por la relación. Pero cuando un empático alcanza lo que Jung llamó autonomía psicológica, se vuelve inmune a estas tácticas. Dejan de jugar el juego por completo. Jung descubrió que la posición más poderosa en cualquier dinámica es el desapego nacido del entendimiento, no el retiro nacido del miedo. El empático despierto no retrocede por dolor, da un paso atrás porque finalmente ve con claridad.
Lo que sigue redefinirá todo lo que creía saber sobre las dinámicas de poder. Según la investigación de Jung sobre los tipos psicológicos, los empáticos poseen lo que él llamó dominancia de la función sentimiento. Pero esto no es inestabilidad emocional, es inteligencia emocional sofisticada. Pueden leer entre líneas, detectar incongruencias, percibir la manipulación antes de que se forme por completo. Pero aquí está el giro. Jung identificó que cuando esta inteligencia emocional se combina con sabiduría ganada a pulso, crea algo sin precedentes. El empático deja de ser reactivo y se vuelve estratégico. Ya no opera desde el dolor, sino desde el poder. Y la transformación que sigue tiene un nombre específico para Jung, y es absolutamente revolucionario. Carl Jung lo llamó la función trascendente. La capacidad de sostener tensión sin romperse. Ver la verdad sin volverse amargo. Elegir respuesta sobre reacción. El empático forjado en el fuego de la traición desarrolla esta función trascendente a un nivel que la mayoría nunca alcanza. Se convierten en lo que Jung denominó individuados, completos en sí mismos. Ya no necesitan validación externa para saber su valor. Ya no requieren la aprobación de otros para confiar en sus percepciones. Dejan de depender de cualquiera que no aprecie su profundidad. Pero esto es lo que te helará la sangre. Según Carl Jung, existe un fenómeno llamado reflejo psicológico. Los empáticos reflejan naturalmente lo que otros proyectan en ellos. Pero cuando un empático ha sido traicionado repetidamente, algo cambia. Dejan de reflejar y comienzan a revelar. Ven a través del encanto, la manipulación, las falsas disculpas. Observan los patrones con claridad cristalina. Y en lugar de absorber la disfunción, la reflejan de vuelta, no con malicia, sino con verdad. Y la verdad, descubrió Jung, es el arma más devastadora contra el engaño. La siguiente fase es lo que Jung llamó el retorno de lo reprimido, y lo cambia todo. Carl Jung entendió que cuando alguien suprime su poder auténtico por demasiado tiempo, eventualmente emerge, no en caos, sino en claridad absoluta. El empático que solía ceder, callar y tolerar por amor, paz o miedo, ya no está disponible. Algo dentro de él se ha roto. O mejor dicho, se ha despertado. Ya no discute, decide con firmeza. Ya no se justifica, actúa sin permiso. Ya no trata de enmendar lo que está roto, se remueve de la ecuación con dignidad. Esto no es frialdad, ni rencor. Esto es lo que Carl Jung llamó la individuación en acción, el momento en que el alma se elige a sí misma por encima de la herida. Para Jung, la sombra no es solo el lugar donde escondemos nuestra oscuridad, sino donde habita todo el potencial no vivido, toda esa fuerza reprimida por miedo a ser juzgados, abandonados o rechazados. Y en los empáticos, esa sombra encierra su poder más peligroso. La capacidad de decir no sin culpa. El don de cerrar puertas sin mirar atrás. La fuerza de amar sin traicionarse a sí mismos. Cuando un empático es traicionado, no solo sufre, despierta. Y al hacerlo, integra todo aquello que había silenciado para agradar, para encajar, para proteger. Jung entendió que la integración de la sombra no elimina la compasión, la vuelve más inteligente. El empático ya no entrega su energía a quien no la honra. Ya no se desangra por quien se alimenta de su luz. Ya no suplica amor, se convierte en amor. Lo que emerge entonces es lo que Jung llamó el yo individuado, una versión completa, auténtica, inviolable del ser. Y ese ser es imparable. Jung advirtió que los más peligrosos no son los heridos inconscientes que reaccionan desde el dolor, sino los que han transformado ese dolor en sabiduría. Y el empático despierto es el ejemplo perfecto. Han caminado por el fuego de la crueldad humana, y han salido refinados, no quemados. Han sido manipulados, gaslighteados, silenciados, y hoy reconocen cada táctica con los ojos cerrados. Han sido drenados por vampiros emocionales, y ahora protegen su energía como un templo. Esto no es paranoia. Es lo que Jung llamó discernimiento adquirido con dolor. Y llega un momento, un punto de no retorno, donde el empático deja de buscar su valor afuera. Deja de mendigar comprensión. Deja de dar explicaciones a quien no escucha. Ese instante no es el fin. Es su renacimiento. Carl Jung lo llamó soberanía psicológica, cuando el alma ya no necesita validación externa, porque ha recuperado su trono interno. El empático, entonces, se convierte en rey o reina de su mundo emocional. Pero la última etapa, la más poderosa, es lo que Jung llamó el regreso al yo. No al ego, no al personaje, sino al ser esencial. Y cuando el empático llega ahí, es magnífico. Porque ha aprendido que la verdadera fuerza no es frialdad,
sino sensibilidad templada por el fuego del entendimiento. Sigue sintiendo intensamente, sí, pero ahora ama con criterio. Comprende a todos, pero elige con cautela a quien abrirse. Perdona de corazón, pero no olvida las lecciones. Jung enseñó que los individuos verdaderamente integrados son aquellos que pueden sostener su luz y su sombra en plena conciencia, sin negar ninguna parte de sí. El empático transformado domina ese arte. Puede ser tierno con quienes lo merecen, y férreo con quienes lo ponen a prueba. Ha aprendido lo que Jung llamó la respuesta adecuada. No desde la emoción, sino desde la sabiduría. Y cuando un empático alcanza este nivel, ya no es vulnerable. Es invencible. Y aquí está la pieza final. La clave maestra que los vuelve absolutamente intocables. Carl Jung afirmó que la forma más elevada de evolución psicológica no es alcanzar la perfección, sino llegar a un punto en el que ya no necesitas que nadie te complete. El empático despierto llega a ese estado no huyendo del mundo, sino integrándose en él con sabiduría. No se aísla. Elige. Elige con precisión quirúrgica dónde estar, con quién estar y hasta cuándo. Ya no intenta salvar a quien ha hecho del sufrimiento su zona de confort. Ya no corre tras quien siempre huye cuando se le muestra amor genuino. Ya no malgasta su luz intentando iluminar agujeros negros disfrazados de personas. Han comprendido algo que cambia todo. El amor no es sacrificio incondicional. El amor verdadero incluye respeto, reciprocidad y límites. Han aprendido lo que Jung llamó el arte de la relación consciente. Solo se vinculan donde hay mutua presencia. Donde hay cuidado real, no apariencias. Donde pueden ser ellos mismos, sin distorsión, sin miedo, sin máscara. Y el resultado final es el nacimiento de lo que Jung describió como el empático individuado. Una de las fuerzas más poderosas que camina en este mundo. Carl Jung explicó que cuando un ser humano ha descendido al abismo de su sombra, enfrentado sus demonios y salido entero del otro lado, no se vuelve destructivo. Se vuelve incontenible. No es agresivo, pero su energía impone respeto. No busca venganza, pero tampoco permite repetición. El empático completamente despierto no tiene necesidad de demostrar nada. No necesita aprobación externa, porque ha hecho las paces con su yo interno. No teme la soledad, porque ha aprendido a disfrutar de su propia presencia como si fuera un santuario. Ya no lucha por ser amado. Se ama con la misma intensidad con la que alguna vez amó a quien lo destruyó. Y eso, según Jung, es lo que más aterra a un narcisista. Alguien que ya no puede ser manipulado, quebrado, ni condicionado por la culpa. Alguien que ha transformado su herida en sabiduría, su pérdida en poder y su sensibilidad en soberanía. Ese es el verdadero viaje del empático. No es solo una evolución. Es lo que Jung llamó el viaje del héroe de la psique. Descienden a las profundidades de su dolor. Enfrentan sus sombras con los ojos abiertos. Reclaman lo que les fue negado, su poder. Y emergen, no solo curados, sino consagrados. Jung descubrió que el sufrimiento no es un castigo, sino una puerta oculta. Y que cuando lo atravesamos conscientemente, ese dolor se convierte en la materia prima de la transformación espiritual y psicológica. El empático despierto no solo sobrevive. Se convierte en una antorcha viva, guiando a otros a salir de la oscuridad donde una vez estuvo atrapado. Es la prueba de la más grande revelación de Jung. Que dentro de cada herida yace la semilla de la trascendencia, y que cada traición es una iniciación secreta hacia una versión más auténtica, más poderosa y más completa de uno mismo. Esto es lo que significa despertar como empático. No es debilidad que se endurece. Es amor que ha aprendido a protegerse. Es luz que ha aprendido a decir, aquí no. Así que la próxima vez que veas a alguien callado, sensible, empático, piénsalo 2 veces antes de subestimarlo. Porque sí ha hecho este viaje. Ya no es vulnerable. Es invencible. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda de la psique humana. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar el poder que habita en su sensibilidad. Nos vemos en el próximo viaje.